Compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Alonso, soy un enfermo codependiente. Entonces, miren, mi compartimiento lo voy a iniciar desde mi presentación, donde me reconozco como enfermo y yo con la experiencia que he tenido, también reconozco que este tipo de enfermedad de codependencia para mí, como yo lo he sentido, es una adicción. Y cuando es una adicción, el programa me habla de que no hay un poder humano que me la quite. Yo estuve toda mi vida tratando de quitarme esta sensación de dolor. Me lo quitaba con música, con juego, con alcohol, con mujeres. Esos son los poderes humanos. Y ninguno de esos me resolvió. Entonces, hasta que entro a leer a Bill W., que es el que genera este programa, entonces me doy cuenta que solamente un poder superior puede librarme de esta adicción. Y cuando Bill W. genera estos 12 pasos, fueron diseñados para resolver adicciones. Él los diseñó para resolver el alcoholismo, pero al final de cuentas, estos 12 pasos a mí me ayudan para resolver mi manera de comer, mi manera de destruirme con distintas adicciones. Entonces, lo que Bill W. descubrió para combatir esta perversa enfermedad del alma, porque así se define, y ahorita en el transcurso de la plática vamos a darnos cuenta por qué es perversa. Y él descubrió, y con su experiencia, vio que cuando dos adictos se reúnen para recuperarse, ahí se presenta un poder superior, porque el ejercicio de recuperación es que yo platique mi tenebroso pasado y en la otra persona me cuente su tenebroso pasado. Entonces esa fuerza es la que hace que se diluya la adicción a destruirme. En el caso de la codependencia, por ahí en algún renglón dice que la codependencia es cuando me afecta la conducta de otro y que yo estoy obsesionado por cambiarlo, por cambiar esa conducta. Entonces es una verdadera locura porque eso es lo que yo no puedo, cambiar a otra persona. Entonces, cuando yo comparto mi verdadero dolor, estoy admitiendo que mi enfermedad y mi dolor lo traigo yo, no viene de otra parte. Entonces, la fuerza poderosa cuando alguien me comparte su dolor es cuando viene la sanación de la codependencia. No se alivia, no se cura, pero si yo hago un hábito de practicar este ejercicio que le decimos espiritual, cuando yo hablo y entiendo que los 12 pasos son espirituales, me doy cuenta que el razonamiento y el intelecto no me sirven mucho para sanar el dolor. Entonces, tengo que practicar estos ejercicios y estos pasos espirituales, que ya me doy cuenta
que las señales que yo capto son señales que se sienten y no las razono. Y ahorita cuando les cuente mi experiencia, eh, cada vez que yo con la práctica del programa tengo un despertar espiritual, lo siento, no lo razono ni lo provoco, y ahí es donde veo que me lo genera un poder superior. Entonces, esta, esta parte de la oración de la serenidad, yo la voy a platicar no dando toda la teoría de que este cuate Neighbor la dijo y hay 16 versiones de la oración y nosotros tenemos en la oración básica solicitamos serenidad, solicitamos valor, sabiduría y luego en la oración extendida, la oración de la serenidad extendida, que es el tema, le ponen paciencia, apreciación, tolerancia, fuerza y un día a la vez. Y luego hay una más extendida que pide viviendo un día a la vez, dándole dice aquí que frustrando de un momento a la vez, aceptar las dificultades como un camino hacia la paz y tomando como lo hizo este mundo pecaminoso tal como es, aceptar no como yo quiera al mundo. Entonces, me voy a enfocar en cada una de las peticiones de la oración de la serenidad y no como están escritas, como esto es espiritual, yo les voy a platicar cuál fue mi experiencia y cómo se me fue grabando y cómo es que logro vivir estas peticiones, ¿no? Fíjense, la primera palabra de la oración es Dios. Para empezar, eh, yo cuando nazco y cuando me desarrollo en la sociedad, a mí me enseñan la religión católica, donde esta religión me enseña 10 mandamientos y me dice que evite cometer los 7 pecados capitales. Lo que no me dicen es que yo no me puedo quitar esos pecados y que yo no puedo cumplir por mandamientos, yo no puedo adquirir esas conductas que me los mandan la religión. Por ejemplo, fíjense, a mí me enseñaron, por ejemplo, yo tuve un hermano aviador, yo tenía 13 años, él me invitaba a volar, era mi ídolo, ¿no? Entonces me dice la religión, oye, pues rézate unos rosarios para que no le pase nada a tu hermano. Pues yo muy ilusionado me pongo a rezar. Entonces, yo le estoy rezando para que se haga mi voluntad de que no le pase nada a mi hermano. Pero lo que no cuento es con la voluntad de un poder superior, que en realidad mi hermano se mató por, pues no sé, un accidente aéreo y se mata, ¿no? Entonces ahí me entra la sensación de que mis rosarios y mis oraciones no funcionaron. Entonces yo no pude evitar ese accidente y esa muerte y la oración de la serenidad lo que me indica es que Dios me conceda serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar.
Entonces, es muy distinto hacer una oración para que sucedan las cosas que yo quiero, y es muy distinto hacer una oración para que lo que sucede, que para mí esa es la voluntad de un poder superior, yo la acepte. Cuando logro eso, la palabra aceptación quiere decir estar sereno, y estar sereno para mí es estar feliz, y yo lo que le pido a Dios es que me dé esa serenidad. Ahora, yo entro en conflicto con esto que les platico. Otra experiencia que también me confundió mucho fue de que cuando nazco al año, yo nací en el 50 y hubo una epidemia de poliomielitis y a mí me dio poliomielitis. Entonces, mi problema no fue la poliomielitis, mi problema fue negarla. Yo usaba un aparato y me ponían un pantalonzote para que no se viera y que no se notara la poliomielitis, y es evidente que yo cojeo al caminar. Entonces, a mí me enseñaron a negarlo y luego me decían, fíjense, esta experiencia, me decían, te vamos a llevar con la Virgen de Lourdes para que te alivie de la poliomielitis. Y eso es imposible. Dios y la Virgen no quitan eso, pero lo que sí me puede dar Dios es la aceptación de la enfermedad. Entonces yo sufro y me peleo con la sociedad porque no quiero que se den cuenta que camino cojeando. Entonces pueden imaginar, cada paso que doy es una negación de que no quiero que me vean. Entonces se me hace una adicción a esconderme y que no me vean. Me duele que me vean, fíjense. Pero cuando entro a la oración de la serenidad, lo que pido es aceptar lo que no puedo cambiar, ese estado de enfermedad, y eso me tranquiliza. Entonces la primera palabra que dice aquí Dios, y el programa me enseña a también dirigirme, mencionarlo como poder superior. Cuando, cuando hablo de un poder superior es todo lo que yo no puedo lograr ni hacer, entonces es un poder superior. Entonces ahí ya yo entro en conflicto porque el Dios que me enseñaron pues no concedía mis deseos, y para mí eran desgracia, y para mí fueron que Dios me castiga. Ahí se me hace un concepto de un Dios que me manda cosas para sufrir, y entonces empiezo a renegar. Ahora, si se fijan en el tercer paso me dice que mi vida y mi voluntad la ponga al cuidado de un poder superior como yo lo conciba. Ah, fíjense, entonces ahí me entró un alivio porque con aquel Dios que me enseñaron yo nunca creí. Entonces estaba yo, cuando decía yo no creo en Dios, me discriminaban. Entonces cuando en los 12 pasos me dicen que yo construya un concepto de un poder superior, que es darme cuenta de que yo no puedo nada, yo no puedo construir nada, ni destruir, por ejemplo,
El hecho de nacer, pues yo no pude elaborar mi nacimiento, ni lo evité, ni lo construí. Entonces, si yo no puedo construir eso, pues es un poder superior, ¿no? Y así me voy dando cuenta de todo lo que yo no puedo, y entonces me puedo dar cuenta que yo no me puedo quitar el egoísmo. Y la educación familiar es, niño, no seas egoísta. A mí me responsabilizan de que me quite el egoísmo y no puedo lograrlo. Niño, no llores, no puedo evitar llorar. Entonces me ordenan y con ordenamientos yo no podía cambiar ese sentimiento de ganas de llorar. Niño, no seas lujurioso, déjate ahí, no pienses en eso. Y yo no podía evitar sentir lo que siento. O sea, las órdenes eran, no sientas lo que sientes. Y eso sí se me hacía sumamente incongruente. Yo no podía cambiar mis sentimientos. Entonces, cuando a mí me responsabilizan de yo cambiar esas sensaciones, me frustro porque no lo puedo lograr. Y ahí empieza el dolor del alma, ahí empieza la perversa enfermedad del alma. Cuando a mí me responsabilizan de quitarme el egoísmo, la gula, la lujuria, la envidia, ¿sí? La avaricia, la soberbia, me fomentan la soberbia de que yo tengo esa responsabilidad. Entonces ahí se empieza a generar la angustia y tengo que fingir que sí puedo, que no soy envidioso y ahí estoy obligado a prestar mis juguetes que no los quiero prestar y vivo frustrado. Entonces, imagínense, eh, esta perversa enfermedad del alma se genera ahí y mi conducta hacía enojar a mi papá. Mi papá fue neurótico. Un neurótico es una persona que está enojada constantemente y a mí me achacaba que yo lo hacía enojar y constantemente me regañaba, me maltrataba porque lo hacía enojar y yo generé un miedo terroroso a esa persona que era mi papá y se me generó una sensación de que ojalá se muera ese señor desde niño, imagínense. Y el mandamiento de la ley de Dios dice, honrarás a tu padre. Puta, pues no lo puedo cumplir. Entonces esto se genera desde que tengo uso de razón y entonces yo no sabía cómo quitar ese dolor y lo único que encontré en aquel tiempo era salir a jugar, andar en patines, y entonces ya me tocaba que toca la hora de comer, métete, deja de patinar, pues me entraba el terror porque yo entraba a los trancazos, al maltrato. Entonces decía, nada más me doy otra vuelta de patines y otra más y la última y ya me meto. Y yo patinaba hasta las 12 de la noche y no quería entrar porque había maltrato. Entonces a esa edad yo tapé mi dolor con los patines, luego fue la bicicleta y así a diferentes edades
luego fueron las novias. Yo me dediqué, mi vida se concentró en tapar mi dolor. Y como sí me distraía, entonces yo decía, pues ya se me quitó. Entonces no quería yo dejar de hacer lo que hacía. Entonces me hacía adicto a jugar, luego me hice adicto a la música, las discotecas, no salía yo de las discotecas. Eso me fugaba, me daba mucho placer. Eh, Luego empecé a tomar y me daba mucho placer tomar. Tomé tanto que me clasificaron como alcohólico, pero en la realidad era la perversa enfermedad del alma de estar negando la realidad de mi vida. Entonces la negación es lo que hace que me duela y no me duelen los eventos. Y la única manera que encontré yo fue con evasión y así viví hasta que esta perversa enfermedad del alma estuvo a punto de matarme. Por eso ahí se declara que es incurable, progresiva y mortal. Y yo ya lo comprobé. Entonces es cuando entro, por ese dolor, entro yo al programa de 12 pasos y me topo con esta oración. Entonces, lo primero que reconstruyo con el programa es mi concepto, cómo concibo a un poder superior. Y ahí sí, no lo tengo que comparar con ninguno, ni con ninguna religión, sino es como yo lo concibo y nadie me tiene que dar la aceptación de que está bien o está mal. Yo así lo concibo, así lo manejo y así me ayuda. Entonces, como yo no puedo generar esta serenidad, se la pido a ese poder superior. Y lo que le pido, dame serenidad. Y ahí el 11º paso me dice para que me enseñes tu voluntad y la fuerza para aceptarla, ¿sí? No para cambiarla. Yo quise siempre hacer mi voluntad y eso es cambiar la voluntad de un poder superior. Y entonces aquí viene esta parte tan realista, ¿sí? Para aceptar lo que no puedo cambiar. Y luego viene el segundo paso que me dice que ese poder superior me regresará el sano juicio. ¿Cuál es el sano juicio? Darme cuenta que yo no puedo con nada, prácticamente con nada. Luego me dice, dame el valor, le pido a ese poder superior para cambiar aquellas que sí puedo, y yo puedo pues hacer mis oraciones, puedo ir a mis juntas, ¿sí? Tengo que tener valor para ir a una junta y platicarles todo este dolor que tengo integrado, ¿sí? Y luego me pide la sabiduría para reconocer la diferencia. Entonces, con esa sabiduría, yo me doy cuenta que casi no puedo nada, más bien nada. Y hay una frase que en el programa que me habla de que yo por mí mismo no soy nada, que solamente soy un instrumento. Entonces ahí empiezo a sentir que tengo que depender de ese poder superior. Y esa es una sabiduría que para integrar todas estas palabras, yo cuando las leo por primera vez son palabras que representan una sensación. Serenidad es una sensación y la palabra la puedo leer en un diccionario y la puedo comprender, pero para sentirla la tengo que practicar
con este ejercicio de ir a escuchar la verdad, la experiencia de otro compañero y yo compartir mi experiencia. Ahí se va a generar la serenidad. Entonces, si ahí se me genera, entonces para mí allí está el poder superior. Ahora, cuando me dicen dentro de mí, poder superior dentro de mí, entonces tengo que identificarlo y con las reuniones de ahí se comparte la experiencia. Cuando oigo yo experiencias, se genera una fortaleza que se convierte en serenidad y me da esperanza de poder vivir una vida feliz. Entonces, me doy cuenta que para poder sentir estas palabras de serenidad, valor y sabiduría, pues tengo que ir a las reuniones a sentirlas y ahí se genera un sano juicio emocional, no tanto razonado, sino emocionalmente yo ya dependo de los eventos que suceden que ni yo genero ni yo los resuelvo. Entonces es muy agradable sentir que no me corresponde a mí resolver estos asuntos de serenidad, de valor. Ahora, la oración extendida, la oración de la serenidad extendida, le agrega, concédeme paciencia con los cambios que toman tiempo. Paciencia es otra sensación que también la tengo que adquirir con mi poder superior. Y acuérdense que también está esta declaración que habla, bueno, en el grupo se emana el amor, se emana el amor. Yo no había conocido ese concepto de amor porque lo confundía con emociones sexuales y de prestigio. Y como dice la reflexión, dice, cuando yo comparto mi ser es cuando se genera amor y en el grupo, al compartir mi experiencia y mi trágica vida, estoy generando el amor dentro de mí. Entonces se genera esa paciencia. Fíjense, yo con este sufrimiento de egoísmo y de avaricia y de gula, me vuelvo impaciente y cuando con el programa me equilibro, el poder superior me equilibra estas emociones, automáticamente se me diluye la prisa y la ansiedad. Imagínense que yo con esta plática, con esta experiencia de mi papá neurótico que me maltrató siempre, pues se me generó un odio y un rencor donde siempre quise que se muriera. Y cuando fui a practicar mi cuarto paso, mi quinto paso, escribir mi inventario y leerle a la otra persona mis emociones que escribí, el quinto paso dice que admito ante Dios y entre mí mismo la naturaleza exacta de mi dolor. Cuando hago ese ejercicio y admito inconscientemente la naturaleza de mi dolor, se me quitó el rencor a mi papá. Entonces era muy extraño
esa sensación de ya no estar enojado con él y se me disolvió el dolor. Entonces, ahí fue un poder superior que me disuelve ese rencor y el ejercicio que hice fue escribir toda la historia con él, todo mi sufrimiento y luego leérselo a un ser humano. Y ese ejercicio diluye el rencor y me diluye la prisa y se genera la paciencia. Y ahí es donde yo entiendo que Dios me concede la paciencia, ¿sí? Aunque dice con los cambios que toman tiempo. Luego me dice apreciación de todo lo que tengo, tolerancia a lo que tengan diferentes luchas. Tolerancia, pues es otra palabra, es otro evento emocional que, como les digo, si yo practico estos ejercicios espirituales, se me diluyen todas estas sensaciones de prisa y de control. Entonces, fíjense, yo cuando controlo a una persona, oye, siéntate bien, así no se debe sentar a alguien. Esté como esté, yo veo y me molesta. Entonces, ese dolor viene de que yo traigo un dolor de niño y creo que es porque el otro está mal sentado. Entonces, se genera el control y me siento bien un ratito porque ya lo regañé, ya le enseñé, ya yo sí sé cómo se deben sentar y él no y tiene que aprender. Entonces, si yo hago estos ejercicios del programa y le pido a mi poder superior la paciencia, la tolerancia, la serenidad, se me concede y luego ya ni me fijo cómo se sienta la gente, ¿no? Cuando ando yo todo enojado, oye, que esa ropa no te combina, y ahí estoy fijándome y criticando todo, ¿no? Me vuelvo un verdadero criticón porque tapo mi dolor con eso. Y cuando le pido a Dios, a mi poder superior, tolerancia, paciencia, apreciación, entonces resuelvo mi dolor. ¿Y cómo me lo va a conceder cuando yo le pido serenidad? ¿Cómo me lo va a conceder cuando yo practico este programa de honestidad? Cuando entro a la humildad que me dice el séptimo paso, de saber quién soy, yo soy. La palabra anonimato quiere decir yo soy, sin adjetivos. Por ahí acuérdense que cuando Moisés sube a la montaña y le pregunta a Dios quién eres, y le dice yo soy. Entonces fíjense que a mí me ha dado resultado como experiencia. Aquí estamos leyendo la oración de la serenidad extendida con otras peticiones. Y a mí me dio mucho resultado nada más hacer la oración de decir, yo soy sereno. Ahí estoy mencionando a Dios, yo soy, y estoy afirmando que soy sereno. Y el espíritu siente cuando entra esa serenidad, porque lo repito todo el día, entonces acepto lo que sucede. Si estoy sereno, ya no quiero cambiar nada. Y lo que sucede para mí, esa es la voluntad de un poder superior. Y la acepto porque estoy sereno y estoy contento. Y si la pareja viene
pues acepto, sereno y la acepto. Si deja de venir y me deja plantado, bueno, pues estoy sereno y acepto que no pudo venir y no estoy regañando a nadie. Entonces, si yo me grabo con repetir todo el día yo soy sereno, entonces ya Dios me da la serenidad, me da el valor y me genera la sabiduría y me da la paciencia, la apreciación, la tolerancia. Y aquí dice que también la fuerza para levantarme e intentarlo de nuevo, un día a la vez. Entonces, si yo grabo en el espíritu de yo soy sereno, se da por añadidura todo esto y la maravilla de estar sereno en este momento me borra la expectativa de que voy a estar sereno cuando gane dinero, porque antes me ponían aquí un paquete de dinero y qué felicidad, nomás que me duraba un rato y luego ya quería otro paquete. Entonces siempre estuve esperanzado en tener mucho dinero para estar sereno y feliz. Y cuando Dios me concede esta serenidad solo por hoy, entonces no estoy esperando nada para mañana porque ya ahorita estoy sereno y dentro de un rato estoy sereno, es ahorita, y siempre voy a estar sereno y se borra la expectativa y se borra el sufrimiento y la frustración, ¿sí? Luego hay otra oración de la serenidad más grande que dice, aceptar las dificultades como camino hacia la paz, ¿no? Esta, no sé si a esta oración se refieran con extendida, la que acabo de leer, pero les digo, si yo practico el programa por añadidura, se me quita el dolor de la infancia, el dolor del alma, y entonces entro a todas estas condiciones. Y fíjense lo maravilloso que a mí me pasó. Después de los cuartos, quintos pasos, ahora, este programa me dice Bill W que el espíritu lo necesita, este ejercicio, como el cuerpo necesita respirar y comer. Entonces, si yo lo dejo de practicar, imagínense que dejo de comer o dejo de respirar, pues me muero. Y si dejo de practicar este ejercicio espiritual, pues también me muero. Entonces, yo ya tengo el hábito y el gusto y el placer de ir a mis juntas, de hacer mi oración, de escribir mi dolor cuando se presenta, ¿sí? Entonces, leérselo a mi padrino cuando constantemente hago mi práctica, yo hago mi cuarto y quinto paso constantemente y con esta práctica entro a esta parte de Dios, concédeme la serenidad. Y con esa serenidad se da todo lo que podamos pedir en esta oración extendida. Entonces, para mí es una maravilla que todo lo que me habían achacado que yo me lo quitara, encontré la solución. Quítate el egoísmo, quítate la lujuria, no seas envidioso, ¿no? No seas soberbio. Entonces,
Bill W. vino, las religiones han tenido toda la vida, se han presentado, y Bill W. vino a decirme qué ejercicios espirituales practicar para lograr lo que dicen los filósofos y las religiones. Y con esta práctica se me quita el egoísmo porque el programa me dice que el servicio, que yo le dé servicio desinteresado a otra persona, eso me sana a mí. Y cuando voy a una junta sin que me dé cuenta, practico poner mi vida y mi voluntad al cuidado de un poder superior. Practico el servicio desinteresado porque al estar callado escuchando a otra persona le estoy dando servicio. Y cuando platico mi experiencia le estoy dando servicio y el espíritu se sana solo por hoy. Entonces yo tengo que asistir a mi junta todos los días y es donde se me hace realidad y siento el sano juicio de la sabiduría, de la fortaleza, de la tolerancia, de la apreciación. Todas estas palabras espirituales las adquiero con la práctica constante. Por ahí hablan de el golpeteo en el yunque espiritual, quiere decir que constantemente yo soy sereno, yo soy sereno, yo soy sereno, y llega el momento que acepto lo que no puedo cambiar, me entra la sabiduría, tengo paciencia, en el tráfico ya no me enojo, ¿sí? Y porque esto es en el programa se da el verdadero amor a mí, que en realidad la naturaleza de todo mi dolor, la naturaleza exacta es que yo no me acepto, no me quiero, no me gusto, y ahí se genera ese dolor. Y cuando con el programa logro amarme a mí mismo y aceptarme tal cual soy, entonces acepto a la gente tal cual es y evito la controversia. Tienes razón, todo lo que me dice la gente, les digo, tienes razón, porque es como ellos lo conciben. Entonces, respeto que es como cada quien lo conciba, yo lo concibo como yo quiero y no trato de convencer a nadie, y entonces sano las relaciones. El programa es para sanar las relaciones con mí mismo y con los demás, y así se logra, y así logro integrar esta maravillosa oración, logro entender el concepto de Dios, cómo me cuida, ¿no? Porque dice la segunda tradición que todo esto lo controla un poder superior amoroso que está en la conciencia del grupo, en la conciencia de la sociedad. Y fíjense, yo desde que me levanto disfruto respirar, disfruto caminar, y eso es el poder superior amoroso. Disfruto el agua caliente, disfruto el desayuno, las frutas, todo eso me pone contento. Entonces, y antes no me daba cuenta porque con el dolorón que traía del alma, pues andaba queriéndomelo quitar con lo que fuera, ¿no? Y puras adicciones, era lo que, pura evasión. Entonces, entiendo cómo es poner mi vida y mi voluntad al cuidado de un poder superior. Y fíjense, el 11.º paso me habla de que a través de la oración y la meditación
voy a obtener un contacto consciente con un poder superior, consciente. O sea, quiere decir que yo deambulé en la vida inconsciente, no me di cuenta. ¿Crees en Dios? No creo en esta religión, en la otra religión, que Mahoma, eh, que la religión católica, que la Virgen. Entonces ahí me confundía hasta que vengo a generar el amor a mí y ese es el yo soy sereno y ahí es cuando el poder superior amoroso me la concede. Entonces la práctica, porque ahí hablan, Bill W. dice, bueno, la espiritualidad no puede ser teórica, tiene que ser practicada. Y la mejor práctica, la más fuerte, la verdad humana es que yo necesito otro espíritu que me cuente su dolor y yo contarle mi dolor. Esa es la fuerza espiritual que me genera, o sea, mi poder superior interno me genera esta serenidad y todas estas afirmaciones de esta maravillosa oración de la serenidad. No sé si ustedes tengan la oración extendida, porque esta es la que yo tengo, la que encontré. ¿No me podrían decir? Sí, sí tenemos la oración de la serenidad extendida. Extendida. A ver, la voy Sí, a leer a ver si coincide. sí, Dice, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. Concédeme paciencia con los cambios que toman tiempo, apreciación de todo lo que tengo, tolerancia de los que tengan diferentes luchas y fuerza para levantarme e intentarlo de nuevo, un día a la vez. sí, ¿Es la que correcto. tú Es tienes? la que también tenemos, Ah, sí. bueno. Sí, porque acá me hablan de que hay 16 versiones, entonces no vamos a estar viendo todas, pero pues aquí ya concluyo mi participación con esta experiencia que yo vivo. Muchas gracias, Alonso. Ahora vamos a pasar, te agradecemos el compartimiento y Sí, vamos a gracias a ti. pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Ah, ya lo perdí. Aquí está. Listo. Compañeras, ¿alguien tiene alguna pregunta? Puede levantar su manita de buena voluntad o escribir en el chat como ustedes gusten. Adelante, Dali, de buena voluntad. Hola compañeras, buenos días. Yo soy Dalia, codependiente en recuperación. Alonso, muchísimas Hola, gracias por tu servicio, por tu buena voluntad gracias. para el servicio. Dale. Para mí fue un regalote que nos compartieras tu primera experiencia de crecer con polio y aprender a tener aceptación de esta situación. Yo quisiera que nos regalaras otros dos ejemplos que tú tengas de tu propia experiencia, de situaciones difíciles a las que te enfrentaste, además de la de tu hermano, situaciones difíciles a las que tú te has enfrentado y en donde has tenido que decir, necesito aceptación. ¿Cómo adquiriste esa aceptación? Esa sería mi pregunta. Gracias. Sí, mira, nazco en una familia, ya sabemos que la enfermedad de la codependencia se genera en familia disfuncional y la familia se conforma de un padre neurótico, que tampoco es su culpa, está enfermo,
mi mamá codependiente, y somos 8 hermanos en la familia, y mi papá era taxista. Entonces ganaba 3 pesos por allá en 1955, y, y había una pobreza extrema donde mi mamá conseguía la comida en el comedor de beneficencia, pero como siempre digo, ese no era el problema, porque había que comer y todo. El problema era la vergüenza que nos daba que la sociedad supiera de esa pobreza. Fíjense, vivíamos en dos cuartos con láminas, éramos 10, 8 hermanos y mi papá y mi mamá. Y en aquel tiempo se acostumbraba que los familiares o los amigos acostumbraban a hacer la visita, venían de visita. O sea que nada más de visita y a chismear, ¿no? Era la onda. Y entonces a nosotros nos daba vergüenza y nos escondíamos para que la visita no nos viera. Entonces era una angustia de que todos cállense y a ver, ya tocó otra vez y que no nos note, y una angustia porque si entraba iba a ver la pobreza que era evidente, ¿no? Pinche pobreza de gigante era evidente y no queríamos. Y el otro, la gente que llegaba, pues venía a platicar. Entonces, hasta que no se iba, ya salíamos, y todo ese tiempo era una angustia de negar la pobreza. Y esa angustia se me liberó cuando la admití. Oye, pues sí, pues estos pantalones son de mi primo porque yo no tengo para comprar los zapatos rotos, todo lo que genera. Y cuando lo admito, se me quita la angustia y el dolor. Pero toda la vida lo negamos. Entonces, esas negaciones tan fuertes son lo que generan la codependencia y son la naturaleza exacta del dolor. Y cuando entra la oración de la serenidad, concédeme serenidad para aceptar todo eso, pues ya vivo contento. Cuando entra la aceptación, así está la cosa. Muchas gracias, Alonso. Me da mucha paz tu Sí. respuesta. Gracias. De buena voluntad, Elo. No te escuchas, está tu micro apagado, Elo. Gracias, buenos días. Soy Eloísa, soy codependiente. Gracias, Gonza. Muy bonito tu compartimiento. Hola, Tengo, Elora. hola, tengo dos preguntas. La primera es, ¿por qué al principio se le dice un poder superior y ya después se le dice Dios? Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son las características de Dios al que le haces la oración? Por favor. Bueno, mira, Gracias. aquí ¿esa es la pregunta o tienes otra? No, son dos preguntas. A ver, ¿te contesto esta o? Sí. A ver, mira. Entonces tú dices, yo empecé mi compartiendo cómo me confundió la sociedad con un concepto de Dios, Ujú. ¿sí? Me confundió porque a mí me achacaron la responsabilidad de que yo me quitara el egoísmo, la lujuria, ¿no? Y eso es lo que yo no puedo. Entonces yo crezco con eso y crezco sin creer en Dios. Yo, por más que me daban un concepto, yo no lo creía, porque las desgracias que yo viví, pues no las entendía, las negaba, que fue enfermedad, muerte, pobreza, ¿no? Desprecio. La sociedad a mí me despreciaba porque imagínate, en aquel tiempo, en una fiesta, teníamos que ir de traje, de corbata, y yo con la pobreza que tenía, pues no tenía ropa, ¿no? Entonces no podía entrar, era discriminado, no podía entrar a la fiesta. Entonces yo no podía entender que eso lo mandaba Dios, ¿no? O me enojaba.
Entonces, con el programa nos dan la libertad de como cada quien lo conciba. Entonces, yo, por ejemplo, me fui al diccionario y dice, la palabra Dios quiere decir el Todopoderoso. Y Bill W. lo propuso como poder superior, que pues pueden ser sinónimos. Pero ahora, ¿yo cómo adquirí mi concepto? Cuando me empecé a dar cuenta que yo no puedo generar nada ni mover nada, ¿no? Entonces yo le pedía cosas que no se pueden. A ver, quítame la poliomielitis, que era lo que me enseñaban. Entonces, si no puedo, entonces otro poder me da la aceptación. Entonces, fíjate, a mí se me genera ese concepto y a cada quien se le va a generar un concepto. Y ahí ya no entramos en controversia. Lo que tú me digas, estoy de acuerdo porque es tu concepto. Entonces ya no contradigo, no hay controversia ni nada. Y todos estamos en paz con el poder superior que cada quien concibe. Está todo dar eso. ¿Cuál es la otra pregunta? La otra es si nos pudieras compartir las características que tiene Dios, al Dios que tú le dejas tu voluntad y tu vida. Sí, mira, yo me convertí en un asiduo practicante de los 12 pasos porque me salvaron la vida y me metieron a ver la realidad de la vida. Entonces, fíjate, yo desde que estoy soñando, yo no puedo controlar mis sueños. Yo sueño lo que se le ocurren a mis neuronas. Pum, 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 andan ahí pensando cosas raras y al otro día me acuerdo de lo que soñé. Y eso son, como yo no las puedo controlar, yo no puedo decir, a ver, me voy a dormir y ahora voy a soñar aquí a todo dar, ¿no? Entonces, si yo no puedo controlar mis neuronas, es otro poder. Para mí, el poder superior se presenta en mis pensamientos, porque no los puedo controlar. Una obsesión por una mujer, que así viví 30 años, con la enfermedad de codependencia. Yo decía, bueno, ya no quiero pensar en ella, ya la voy a dejar. Pues mis neuronas decían otra cosa, pensar toda la noche cómo la voy a convencer para que me haga caso. Y no dormía. Ya decía, me volteaba, ya me voy a dormir. Sí, pues no, porque estoy pensando en esa chica. Entonces no pude controlar mis obsesiones, mis sensaciones. Luego me doy cuenta que el aire que respiro es la vida y es muy sabroso respirar. Antes no me daba cuenta. ¿Quién genera ese aire? Los árboles, ¿no? Los árboles, ¿quién los genera? Y así, yo no los puedo generar. Y para mí eso es el poder superior amoroso. La temperatura, el sol está a cierta distancia, ni me quema ni me enfría, sino mantiene una temperatura que es muy agradable. Ese es el poder superior amoroso. Y con esta cuestión de la serenidad que me da Dios, disfruto cada momento del día generado por ese poder superior, que no soy yo, entonces dependo de él y así vivo muy feliz. Sí, gracias. Gracias. Gracias, Elo, gracias, Alonso. Adelante, Lucía, de buena voluntad con tu pregunta. Gracias, compañeras. Buenas tardes. Gracias, Alonso. Soy Lucía R. Trabajo mis Gracias, Lucía. conductas de condependencia con COAC y algo que me gusta mucho es el lema de renacer con amor. Yo tengo mi propio poder superior, Alonso y compañeras, al cual yo le tengo su propio nombre. Le oro siempre, mañana, tarde, noche, cada que me es posible. Me reconforta lo que oro.
pero cuando yo entro aquí a CODA Renacer con Amor, encuentro que tienen diversas formas de orar, como la oración de la recuperación, que me gusta mucho cuando las compañeras dicen que a su letra dice, y al final dice que de ahí, obviamente tengo que trabajarla para que me funcione. Ahora yo lo oí a usted, Alonso, hablar sobre más de 10 o 12 versiones que hay de esta oración. Sí, Quisiera preguntarle qué diferencia tienen esas 12, si usted las conoce y dónde las puede encontrar, porque de ahí yo siento que la oración que uno le hace a nuestro ser superior o a mi ser superior al cual yo perciba, pues sale de mi interior, no es algo que yo lo tenga escrito. Con ello no sí, quiero decir que la oración que tenemos aquí en nuestro programa no valga la pena, sí vale la pena, sí funciona, me da paz, me da tranquilidad, me ayuda a ver el optimismo de la vida de diferente forma, me hace ver que hay otras compañeras conmigo que estamos unidas con esa oración y que si bien no dice nada contrario a lo que mi poder superior me ha enseñado, por lo cual él tenga que sentirse celoso o traicionado, entonces sí me ha sido muy útil, pero la pregunta es dónde o cómo hago para saber las otras versiones que hay, y me gustaría saber si es la más original para nosotras, porque la que tenemos a mí me encanta. Muy agradecida por la intervención y por la respuesta que me des. sí, gracias. Mira, eh, nosotros estamos practicando un programa espiritual, ¿no? Entonces, las palabras que se mencionan, como dije hace rato, significan sensaciones. Entonces, las otras oraciones las puedes encontrar en internet, pero se refieren a lo mismo. Siempre van a hablar de sensaciones, ¿no? Aceptación, solo por hoy, y todas se refieren a que Dios nos conceda esas sensaciones. Entonces, no se trata ni de memorizárselas, ni de analizarlas, ni nada. Si yo practico este programa yendo a las juntas a escuchar experiencias y compartir mi experiencia, se generan estas palabras, se hacen sensaciones, ¿no? Se genera la serenidad, se genera el valor. Entonces, digan lo que digan las otras oraciones, de todos modos, en la práctica de mis 12 pasos, yo voy a generar el significado de esas palabras y abarca todo bien. Fíjate, nosotros hablamos de 7 defectos, que es la soberbia, gula, avaricia, envidia, gula y flojera, y coraje, ¿no? Ira. Eso es en general, pero eso abarca mi enfermedad de codependencia, es un paquete de sensaciones dolorosas. Si yo practico mi programa y la oración de la serenidad, se elimina todo ese paquete en calidad de paquete, no uno por uno, ni la clasificación. Ahorita me voy a quitar la ira. Bueno, luego me voy a quitar el rencor, no, que me voy a quitar la soberbia. Si yo practico diario mi programa y hago mi oración, porque fíjate, yo dije que mi poder superior empieza en mis pensamientos que no controlo. Entonces, cuando hago una oración, que es esta de concédeme, estoy ordenando mis neuronas y estoy comunicándome con mi poder superior, que para mí ahí empieza, porque yo no puedo controlar neuronas. ¿Y cómo las controlo? Haciendo oración constante, y ahí sí ya Dios me concede la serenidad y me va a conceder todo lo que digan las otras oraciones. Y si las buscas en internet, ahí salen todas y salen quién las escribió y por qué, y luego dicen que esta está mejor que la otra.
y todo sirve, todo funciona. A mí, yo ya adquirí con la frecuencia de repetirla esta serenidad constante. Es una serenidad constante que ni sube con algún evento ni baja con ningún evento. Se muera alguien, comprendo, acepto. Por eso han ustedes escuchado que dicen que el dolor es necesario y el sufrimiento es opcional. Pues yo ya, cuando mantengo esta serenidad, ya no siento el sufrimiento. Sí, gracias. Gracias, Alonso. Adelante, Zuli, con tu pregunta de buena voluntad. Sí, Anita, hay una pregunta en el chat. No sé si la quieres leer o la leo. Ah, sí, si gustas leerla de buena voluntad. Gracias, mira, dice Anita G. Hola, buenas tardes, Alonso. Gracias por compartir. La oración de la serenidad es un conjunto de afirmaciones positivas. Bueno, mira, el espíritu capta cuando yo afirmo. Entonces, yo la practico repitiéndome yo soy sereno, aunque no esté sereno, yo lo afirmo y lo repito. Y entonces acá lo que propone la oración es que le estás hablando a Dios, pidiéndole la serenidad, pidiéndole el valor, pidiéndole la sabiduría, pidiéndole la paciencia. Entonces, yo por ahí leí que cuando afirmo, hago una afirmación, el espíritu lo capta mejor a base de repeticiones. Entonces, te digo que yo las repito como si ya las estuviera afirmando que yo soy sereno y acepto lo que no puedo cambiar. Entonces ahí se hacen afirmaciones, pero de todos modos, al repetirlas, el cerebro y el espíritu las captan y las sienten. Pero también hay que dar el servicio desinteresado, hay que escribir, hay que leer, ya ves que hay un axioma del 10º paso que dice, si yo me siento incómodo o mal por cualquier evento, aunque crea que tenga la razón, el problema lo tengo yo. Entonces, si yo, para quitar esa sensación, repito la oración de la serenidad y lo escribo, porque ahí me recomiendan escribirlo, entonces estoy entrando a que el poder superior me conceda todas estas virtudes. Sí, gracias. Gracias, Alonso. Ahora sí, adelante con tu pregunta, Zuli, de buena voluntad. Gracias, Anita. Gracias, Alonso. Mi nombre es Ulice y estoy en Hola, recuperación de la codependencia, Alonso. Gracias. qué bueno, salvando tu vida. Aquí estamos. Sí, oye, yo agradezco mucho lo que escucho porque esta parte de la oración de la serenidad, cuando dices, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Me ayudaste mucho con lo que compartiste. Creo que también ya se compartió con este tema donde tú comentabas que desde la infancia o en esa familia origen nos enseñan a no aceptar esas Ajá. cosas, ¿no? Y yo Sí, no, agradezco mucho eso porque ahorita me diste mucha luz, entender pues de dónde viene esa parte en donde yo quiero o donde yo no, aprendí a controlar, ¿no? Mi pregunta respecto a esto, Alonso, es, ¿cómo fue tu proceso para llegar a aceptar esas cosas? Ahorita nos comentaste un poquito que utilizando pues las afirmaciones que la misma oración te da, pero ¿qué otras herramientas tú que te regala el programa has utilizado para poder llegar a aceptar lo que te está pasando? Alonso, gracias. sí, mira, yo al practicar los 12 pasos, para mí son propuestas universalmente verídicas. Por ejemplo, la palabra humildad
que nos la platican en el séptimo paso, y en general practico yo, cada vez que practico los 12 pasos, estoy entrando a la humildad. Por ahí me dicen que estos principios los practique en todos los actos de mi vida. Entonces, la humildad es saber la realidad, saber quién soy. Entonces, la naturaleza exacta de mi dolor es que la sociedad me distrae para saber quién soy, porque la verdad humana es que cuando nazco, soy bendito y soy divino. Por ahí dice una oración, bendito sea el fruto de tu vientre. Yo soy fruto de un vientre y soy bendito. Nada más que la sociedad me dijo lo contrario. Mi papá me dijo que soy indolente y que no sirvo y que valgo gorro, ¿no? Entonces, el programa con el séptimo paso y todos los demás me mandan a reconocer que la realidad soy bendito y soy divino por nacer. No necesito más nada, nada más por ser, que esa es el anonimato. Anonimato es no ponerme ningún adjetivo. A es sinónimo, sin nombre. Anónimo es nada más yo soy. Y por ahí dicen que eso es el poder superior. Yo entro a ese estado de saber quién soy y entro a la realidad de la vida, que lo que sucede yo no lo puedo generar ni cambiar, y sucede a través de un poder superior. Todo esto antes con el dolor no me doy cuenta, hasta que empiezo a disminuir el dolor con los pasos, escribir trabajos de honestidad, escuchar honestidad en las juntas, porque fíjate que mi desgracia y la desgracia social es que es pura apariencia, aparentar duele mucho, y yo vivo en la apariencia, y con el programa practico la verdad y me empiezo a conocer. Entonces ahí entra la serenidad, entra la humildad y me entran todas estas sensaciones. Claro que como tengo que entrar al sano juicio espiritual, tengo que repetirlo infinidad de veces, infinito, hasta que se siembra y así se logra. Yo así lo hago. Gracias. Gracias, Gracias, Alonso. Alonso. Gracias, Uli. A ver, leemos esta pregunta. Es una pregunta de Judith G. Hola, buenos días a todos. Alonso, es muy conmovedor lo que nos cuentas y agradezco cada palabra. Mi pregunta es, ¿cómo te enamoraste nuevamente de la vida? Gracias, de buena voluntad. Sí, esa palabra que está muy confundida. Fíjate que en cada reunión que son experiencias verdaderas de dolor, ahí es donde, fíjate, nos dicen, hay que darnos de nosotros mismos. Y lo que vamos a hacer a la junta es dar, cuando yo oigo la honestidad de dolor de otro espíritu, sana mi dolor. Y dice ahí, en esas reuniones anónimas de yo soy, de no necesito requisitos para estar ahí, sino nada más ser, no necesito tener una capacidad intelectual, un grado académico, una economía, una sociedad, no. Entonces eso emana el dolor en las juntas. Entonces a eso voy yo, porque en la sociedad, cuando hay apariencia, eso me genera inconformidad en el espíritu. Cuando alguien me platica de su apariencia como no es, entonces
se declara que en la junta de honestidad se emana el amor. Y cuando yo siento el amor por mí, entonces siento el amor por la humanidad, por la gente, por el barrendero, por el paletero, por toda la gente. Se me genera la generosidad sin ningún interés, ¿eh? Eso es maravilloso. Entonces, yo no conocía esta sensación hasta que la practiqué en el programa, en las juntas, se disolvió mi dolor y entonces amo todo lo que sucede en el día y en el momento. Y eso es vivir solo por ahorita y solo por hoy. Y continuar practicando el amor en una reunión como esta. Por eso agradezco mucho que se me invite, porque me invitan a una cita con Dios y con el amor. Gracias. Gracias, Alonso. Adelante, Mariana, de buena voluntad. Hola, buenos días, Alonso. Muchas gracias por todo lo que nos Hola, regalas, Mariana. por la unidad. Hola, Mariana. Esta pregunta me nace justo por este comentario de, bueno, amar la vida, estar en agradecimiento y cómo vives tú el salir, digamos, a la sociedad. A veces a mí me parece que en los grupos yo vivo un mundo que aprendo, que apenas estoy allí como aprendiendo a ejercitar ese músculo del espíritu, de la unidad, de vivirlo así, pero luego en la sociedad es como si yo sintiera que toco otro mundo. ¿Cómo tú lo vives y cómo llevas el programa a todos tus asuntos y a vivir ese contraste en donde para mí muchas veces el mundo exterior es 100% ego? Es quién soy, cuánto gano, cómo me presento, qué estudié, y si no llego con el currículum, no voy a tener ese trabajo y entonces ya no la hice y entonces es como estar con las tarjetas y las máscaras todas puestas en la vez. ¿Cómo lo vives tú allá afuera, digamos? Eso mero, mira, dice, concédeme paciencia, tolerancia. No sé si tú hayas practicado la oración de San Francisco. ¿No la conoces? La de hazme instrumento de tu paz, la Esta mera. universal. Bueno, Sí. entonces fíjate lo que propone San Francisco, que es la verdad, que dice, permíteme comprender y no ser comprendido, permíteme amar y no ser amado. Órale, cabrón. Si yo ando ansioso de todo eso y ando exigiéndole a la gente, entonces eso es lo que no puedo conseguir. La gente, la sociedad no puede porque traemos nuestro ego todo, ¿no? Todo nuestro ser está golpeado. Entonces, lo que sí se puede es que yo puedo amar sin exigir que se me ame, comprender y no ser comprendido. Entonces, esta oración también yo me la repito constantemente y me mete a la oración de la serenidad, porque cuando comprendo, entonces no puedo cambiar a la otra persona. Entro a, si comprendo al otro, que su ego está, y está hablando de su ego contra mí, entonces ya no me duele lo que digan la sociedad, los comprendo y no entro en controversia y les doy la razón, ¿no? Entonces, fíjate, el aspecto espiritual de cuando alguien me ofende es que él se está ofendiendo. Por eso sale esa frasecita que dice, cuando hablas de mí, hablas más de ti que de mí. Entonces, se está hablando el otro, sintiendo el otro. Entonces, todo eso que dijiste de ego, en la sociedad está, y yo salgo a comprenderlos, no salgo a exigir nada porque no pueden, no puede nadie dar amor porque no se conoce. Hay interés y hay, si yo doy dinero, recibo amor, pero rápido, ¿no? Entonces, a mí me corresponde eso que dice ahí,
Salgo a amar y no exigir que se me ame, salgo a comprender. Y eso está grabado en mi ser con la práctica de todo esto, de la oración de la serenidad. Muchas Está todo, gracias. está Muchas maravilloso. gracias. Ándale, gracias a ti. Gracias, Alonso. Gracias, Mariana. Eh, Todavía tenemos tiempo si alguien más quiere hacer una pregunta, o una o dos personas, o si ya no hay más preguntas. ¿Ya no? ¿Nadie? Dali, de buena voluntad. Adelante. ¿Cómo practicas de buena voluntad, Alonso, si nos puedes compartir, cómo practicas esa sabiduría para comprender lo que sí está en tus manos y lo que no está en tus manos? ¿En qué momento haces como ese alto para decir esto sí, esto no? Sí, mira, esto ya sabemos que es un proceso y estamos viviendo el proceso. Y es una práctica constante. Fíjate, yo cuando niego y no acepto, por ejemplo, negarme a mí es doloroso. Y con el simple hecho de que yo piense qué dirá el otro, ya me estoy dando yo en la torre. Me estoy negando y me duele. Y esa idea de qué va a decir el otro, por ejemplo, yo en los inicios me tardaba en ponerme una camisa media hora porque qué dirá el de enfrente, ya en esta no le va a gustar al otro. Puta, qué friega, ¿no? Era una angustia y ahí estaba yo todo jodido, ¿no? Entonces, pero eso de qué dirá al otro es parte de la enfermedad, que es el yo no me acepto, yo no me quiero, yo no me amo. ¿Por qué? Porque la sociedad así me lo plantó, yo no sirvo. Entonces, no quiero que la gente vea eso y trato de disfrazarme para que no lo vean, es muy doloroso. Entonces, el programa, la práctica del programa, por ahí hay un renglón que dicen, cuando yo me subí a la tribuna y dije, soy un enfermo codependiente, se me empezó a llegar la serenidad. Entonces, cuando empiezo a aceptar que soy enfermo y no estoy loco ni soy basura y soy una maravilla, con la frecuencia de ir al programa y de practicar lo que aquí se me dice, entonces se empieza a diluir el dolor. El dolor se diluye cuando yo empiezo a sentir amor por mí y aceptarme tal cual soy. Entonces ya no me apura que digan lo que quieran, ya no me apuro y vivo tranquilo. Entonces, lo que yo noté es que con los ejercicios, cuarto, quinto paso y juntas diarias, el dolor se diluye. Y cuando se diluye, entonces entra el gusto, qué me gusta, qué no me gusta, ya no estoy tapando dolor. Y entonces entra estas sensaciones de saber a qué puedo y qué no puedo, el valor para aceptar lo que no puedo. Cuando desaparece el dolor, me doy cuenta que no, por ejemplo, no puedo ni ordenar mis pensamientos, pues le entro a la oración y ahí se ordenan. Y la frecuencia de ordenarlo hacen que yo ya no entre en controversias y pueda vivir comprendiendo a la gente, porque ya no me duele. Díganme lo que me digan, ya no me duele. Entonces los comprendo y ya vivo muy tranquilo con la sociedad. Sí, gracias. Gracias, Alonso. Eh, Compañeras, ¿hay alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, todavía tenemos tiempo de una más. Si no, le vamos a compartir a Alonso su reconocimiento. ¿Ya no hay más preguntas? Por chat, aquí que quieran expresarla. ¿No?
Bueno, voy a parar la grabación. Sí, gracias. Gracias, Alonso, por tu compartir. Gracias por invitarme. Mm.